Hey, damas y caballeros, damas y caballeros, cordialísimo saludo. Dan todos ustedes, arquistas, constructores. ¿Cómo están? Hoy acercándonos al BIM Channel, al BIM Today, a la metodología BIM para entender lo que es una ruta hacia la construcción. Una metodología que se basa en los datos para una rotabilidad que nos lleve a encontrar los parámetros. A partir de esos parámetros, sistematizar esos parámetros para que esa sistematización de parámetros nos lleve al modelado del edificio. Venga, come on me. Metodologías del BIM, gracias. BIM Channel. Tenemos esto. El punto de partida del proyecto. A nivel de metodología BIM, se va a establecer, definiendo el alcance de sus proyectos. Se va a establecer la base para definir el alcance final. Vamos a definir los parámetros. Y que cuando se definan los parámetros, su sistematización, que se va a incluir en el modelo virtual del Building Information Modeling, desde la fase del proyecto. ¿Para qué? Para facilitar la gestión en el futuro. Se está poniendo en marcha el plan de facilitar la gestión en el futuro. ¿En cuanto a qué? En cuanto a posibilidades de mantenimiento. ¿En dónde? Digamos el caso de las viviendas, la construcción de las viviendas para automatizar la integración de las viviendas en algo que han llamado el GMAO de los alokabide. Bueno, recordamos que nos enfocamos en el gobierno de Vasco, el estado vasco, y la firma de arquitectos que se ha apoyado es la alokabide, firma de arquitectos o de constructoras. Además se apoyan en los encargados de poner en marcha el alquiler de las viviendas para hacer lineamientos, para hacer una línea de investigación. Ellos, teniendo este caso de éxito desde el 2017, entonces van a definir los requerimientos de los proyectos BIM, los alokabide, en su línea de investigación. A partir de este alcance de esta investigación, entonces vamos a conocer los parámetros para el modelado del edificio. Los datos que hay que tener en cuenta. Mira, es que te pueden presentar datos en formato Excel. ¿Con qué intención? Con la intención de conocer cuál es la caracterización de los activos. Es que se van a estar gestionando activos en cuanto a los bienes inmuebles o en cuanto a activos que llaman en bienes. Los bienes son activos. Entonces te presentan el Excel con un sistema de parámetros sistematizado, realizados por el equipo de investigación. Es como una plantilla configurada por el equipo de investigación, llamada la EHUDUPB. Bueno, esa plantilla configurada del Excel para depurar los datos. Te pueden mostrar también, te pueden modelar una serie de edificios piloto, de modelos de edificios piloto, con un software de modelado, BIM, digamos el Autodesk, el Revit. Te llegan entonces ahí con la propuesta. También te pueden llegar con interoperaciones vinculadas al Excel, a los modelos BIM, para poder analizar su integración. ¿Cómo van a integrar los datos activos del Excel y el modelo del BIM? Entonces, ¿cómo se piensa hacer esa integración? Vamos entonces a definir este proceso y esta operación de integración entre modelos BIM y lo que conocemos con una configuración de activos en Excel. Con este sistema de gestión llamado por ellos GMAO,
IBM máximo, GMA o BIM máximo, para integrar modelos y configuraciones Excel. Usamos entonces un puente. Para eso se requiere usar un puente de formato COBIE. COBIE. Querían meter un poco la palabra COBIE. Ese es el puente. Para que no se nos olvide, ¿cuál es el puente? Para integrar los modelos BIM de la configuración de Excel. Mira, es un puente con un formato COBIE y este trae también un visualizador. Visualizador BIM 360 para poder ver todo el entorno del proyecto. Además, es un puente, pero que también trae un visualizador. Mira, sin ser objeto del contrato, entonces se propuso investigar ¿qué? La usabilidad de los modelos BIM para usuarios no familiarizados con esta metodología. No familiarizados, por eso como que le meten un poco el Excel. No, es que no están familiarizados del todo, entonces toca acercarse con una metodología. Así como identificar las variables de control, para conocer cuáles son las variables del control. Para conocer los indicadores, para conocer los procesos de medición. ¿Cuáles van a ser los indicadores? ¿Cuáles van a ser los procesos de medición que van a ver, que se van a reportar? ¿Qué indicadores ha reportado el proyecto? ¿Cuáles son las variables de control que ha reportado el proyecto? Es que es la forma de investigar acerca de cómo es el uso del modelo BIM. El uso del modelo BIM viene con las variables de control. ¿En qué temas? En indicadores y procesos de medición. Son como reportes. Ahí nos acercamos a estos datos. Los datos previos para empezar el proceso. Es como un punto de partida, sí, en donde se junta una serie de documentación. ¿Cómo cuáles? Mira, por ejemplo, te pueden decir, no, dame un cuadro de mando de indicadores de explotación de la herramienta de gestión. ¿Cuál es ese cuadro de mando de indicadores de explotación de la herramienta de gestión? Explotación de la herramienta de gestión. La firma de arquitectos o de constructores llamada Alocavide en España. Entonces, te pueden decir, ¿cuál es el cuadro de mando de indicadores de explotación de la herramienta de gestión? Wow. ¿Cuál es el listado de parámetros que están en el formato Excel, que caracterizan los activos que se han desarrollado? ¿Cuáles son esos parámetros de activos que se han venido desarrollando? Muéstrame el Excel. Te pueden decir, no, dame un trabajo previo que hayan desarrollado ustedes. ¿Cuál ha sido la implantación del BIM? ¿Cuál ha sido el diagnóstico del BIM? ¿Cuál ha sido ese protocolo del BIM? Entonces, pueden pedir, ¿cuáles son los trabajos previos que has desarrollado con esta implantación del BIM, con este diagnóstico, con este protocolo del BIM? Entonces, también te pueden preguntar, ¿y cuáles son los tiempos de modelización? Oiga, los tiempos del modelaje, del modelado. Esos tiempos con base a las pruebas de modelización realizadas a partir de esa documentación. ¿Cuáles son los tiempos del modelaje, de la modelización? Entonces, pasamos de los datos que se encuentran con esas variables a encontrarnos con la hoja de ruta. Nos enrutamos, muchachos, en el BIM. Ya nos enrutamos en el BIM. Bienvenidos. A pesar de no estar definidos en el contrato de asistencia, que no tienen que estar firmando que asistieron, no. Se ha realizado entonces una hoja de ruta o rutabilidad para facilitar la comprensión, para facilitar el alcance de los trabajos que se han venido haciendo durante 2 años, desde el 2017. Incluyendo, sí, algunas variables en materia de tecnología, en el software, los formatos de intercambio de información, sí, para que todos hablen el mismo lenguaje. Entonces, ¿cuáles han sido esas variables de intercambios de información, así como la evolución y la madurez
a la que han llegado con la tecnología en medio de ellos en sus equipos. ¿Cuál ha sido ese desarrollo en sus equipos con la tecnología? Con los intercambios de información. Entonces ahí se van enrutando estas hojas que tienen como ejes ¿qué? Pues el desarrollo. Un desarrollo que se incrementa a nivel de integraciones. Va a haber un incremento de desarrollo a nivel de la integración. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Cuál ha sido el intercambio de información? Si hay un buen intercambio de información, entonces hay una buena integración. Entonces hay un buen desarrollo. Se incrementa el desarrollo gracias a la buena integración. ¿Cuál ha sido la síntesis a la cual han llegado? En medio de los desarrollos, en medio del mantenimiento que se ha hecho. Bueno, ¿cuál ha sido entonces esa síntesis del desarrollo, de los mantenimientos que se hayan hecho? Y en cuanto al modelo analítico o al modelo cognitivo, ¿cómo así que hay un modelo analítico del cual parten los datos? ¿Cuál es esa rutabilidad que lo llevan a un modelo cognitivo? ¿Cómo es eso? Hay gemelos digitales. El uso BIM 10D. Mira, es que hay esquemas que permiten un modelo a un modelo cognitivo. Se usan esquemas de implantaciones, de estadísticas, de soluciones. Entonces son esquemas de implantaciones BIM en la KAPB, la Comunidad Autónoma del País Vasco. País Vasco PB, País Vasco. Entonces, como se le pedía pasar a un modelo cognitivo, ellos usan un esquema visual. Bueno, para conocer toda la información. Llegar entonces a parametrización, la cual se va a sistematizar. Bueno, entonces, a partir de estas premisas, se inician con ustedes los parámetros, los trabajos de caracterización. Comienza con ustedes la depuración de los parámetros que han sido iniciales en la investigación de las escuelas de administración de bienes inmuebles, de las escuelas de arquitectura. ¿Sí? Esos parámetros iniciales previstos. Escuelas de arquitectura y de administración que estaban clasificados en varios grupos. O sea que hay caracterizaciones en grupos generales. Bueno, datos generales. ¿Cuál es la ubicación del edificio? Datos constructivos respecto a las instalaciones. Entonces tenemos la ubicación, los datos constructivos de las instalaciones. Que sea bien específico. Tenemos datos generales, datos constructivos haciendo alusión a las instalaciones. Datos constructivos haciendo notoria la eficiencia en la energética, en la solución energética del edificio. También un acceso a la inclusión de aspectos relacionados al mismo cumplimiento de la accesibilidad. ¿Cuál es esa accesibilidad y cuál es la inclusión de la accesibilidad? ¿Y cuál otro puede ser la conflictividad social que puede haber? ¿Cuál es el impacto que tiene sobre la conflictividad social? Ajá, puede ser eso. También pueden hablar de la funcionalidad que se tiene de parte de esta firma de arquitectos Alokabide al introducir el puente del COBIE, bueno, de ese puente llamado también el GMAO, y cuál es la salubridad suficiente de esta que es una solución. ¿Cuál es esa salubridad suficiente especificada en este método? ¿Y cuál es la sostenibilidad al introducir el GMAO? Esto se lo va a presentar seguramente con una imagen, con esquemas y parámetros de lo que es la base inicial. Ya teniendo esto,
Ya con estos esquemas, esto es base de datos, que sí, el Excel, la vaina, procede entonces a validar el campo a campo. Procede entonces a validar los parámetros de los sistemas de clasificación de los programas de modelado. Se pasa entonces a tener en cuenta los parámetros de los sistemas de clasificación. Entonces los sistemas van a estar siendo clasificados por medio de programas de modelado. Sí, ¿qué hacemos con estos documentos en Excel y todo esto? Para después dar un paso hacia lo que son los parámetros y su sistematización. ¿Cómo así? Sistematización de parámetros. Se cogen los sistemas y se van a estar clasificando gracias a según los programas de modelado. Se van a estar clasificando los sistemas y viendo cuál es la solución que trae el Revit. El Autodesk Revit nos va a facilitar esto. Para que este proceso fuese preciso, para que este proceso sea un paralelo, que nos está modelando un edificio, está comprobando a la vez esos parámetros analizados que van a ser utilizados. Ya, el objetivo es un análisis bien depurado de parámetros para poder unificarlos en una línea estándar. Esa línea estándar llamada como un puente, COBIE, o sea, el amigo COBI, no, es COBIE, que es la base de lo que ellos han llamado una gestión de mantenimiento de activos. Gestión de mantenimiento de activos en el ordenador, o sea, el GMAO. Oye, ¿qué es lo del GMO? No, GMO no. GMAO. El GMAO, la gestión de mantenimientos de activos, pero esta vez por ordenador. Entonces estos parámetros van a ser clasificados como sistemas en el ordenador, teniendo en base el estándar COBI, pero teniendo como base el GMAO. Listo. COBI con GMAO. Listo. A su vez, estos parámetros ya sistematizados, supuestos, deberán formar parte de una plantilla de proyecto BIM. Ahí aparecen las plantillas configuradas de los proyectos BIM, ¿sí? Y suministran esta información a quién, al proyectista, de cada una de las fases del proyecto. Plantillas se van a estar suministrando a los proyectistas en las fases de construcción. ¡Wow! Una ejecución también, para que se pueda hacer la ejecución de cada fase, muchachos. Para que se pueda llegar a la ejecución de cada una de las fases. Entonces, así han operado esta firma de arquitectos en el País Vasco con la metodología BIM. Una manera de ver lo fácil que es integrar los procesos de modelados en el computador en cada una de las fases del proyecto de construcción. Se integran los datos a los parámetros sistematizados del modelado del software Revit. ¡Wow! Mira, en las primeras próximas, ¿qué? En la primera aproximación que se haga, en estas próximas, bueno, se mantendrán grupos de datos. Y en esa segunda revisión han sido ya depurados los subgrupos. Se llegan a los subgrupos porque previamente se han ido depurando los primeros grupos, para así eliminar posibles errores y duplicidad de datos. Entonces, en las siguientes tablas, sí, es por medio de tablas que se pueden comprobar la naturaleza de los datos. Son interesantes las entidades de gestión de activos. ¿Cuáles son esos datos? Bueno, de los que se hablan. Son datos para una entidad, para una gestión de activos en medio del edificio de alquiler. ¡Wow! Claro, gestión de activos del edificio. ¿Cómo que base de datos? A mí, ¿por qué me venden esto de la base de datos? Es una gestión de activos de edificios en alquiler. Mira, uno de los trabajos más complejos en medio de las fases de construcción fue la discretización de los parámetros. Fue el traslado del lenguaje de categorías de familias a tipos de familias al software del Revit.
Mira, así como la creación de los parámetros en el programa, a través de un formato THT, también todos los parámetros se disponen de una unidad y de una tipología de parámetros conocido con números decimales. Claro que sí, como conocido con los porcentajes, con las mediciones de longitud de área. Sí, claro que sí. También se indica si corresponden o no a una familia, a un género, si corresponden o no a un ejemplar, si corresponden o no a un cuadro de propiedades del Autodesk Revit. Sí, ¿cómo así que se va a estar clasificando los sistemas? Se van a estar clasificando según corresponda a un tipo de familia, según corresponda a un ejemplar, según corresponda si debe agruparse en un cuadro como propiedades. Entonces, cuadro de propiedades, esto va a ser para categoría. Mira, en esta línea se indica si existe una relación entre lo que es el COBIE, ¿qué es el COBIE? Construction Operation Building Information. No es el amigo COVID, no. El Construction Operation Building Information Exchange. You know? Again, repeat after me. Construction Operation Building Information Exchange. Nada que ver con el COVID. El COBIE. Para enlazarlo con el modelo dicho anteriormente. GMAO, el GMAO. El COBIE para introducirlo en el GMAO, modelo de activos en el ordenador. Mira, importante, muchachos, es la responsabilidad que se tiene cuando se va a rellenar una base de datos. Para ello se identifican una serie de campos que nos indican la entidad a la cual esta corresponde. Esta base de datos va para una entidad, es una área técnica, es una comunidad del área técnica o puede ser una área social. Entonces la firma de arquitectos Alokavide ya sabe esto, que cuando se va a llenar una serie de campos puede ir a una entidad, entonces puede ser una área técnica a la cual va dirigida esa base de datos. ¿Qué? Entonces, ¿de quién debe rellenarse? Así como el origen de los datos. También se va a diligenciar el origen de los datos. Esto es requerido porque puede ir a una entidad de técnicos de control interno. Oye, entonces si vas a rellenar base de datos, tienes que saber hacia dónde va, hacia qué entidad va. Y también tienes que saber el origen de los datos. ¿Para qué? Si sabes el origen de los datos, rellenas la base de datos, porque de pronto va también para unos técnicos del control interno. Entonces le ponen como códigos que les ayudan a estar bien ubicados según sus iniciales, sus insignias. Claro, eso lo vemos en la informática. Códigos que ayudan a ser localizados dentro del sistema. No usados, pueden ser externos al software. Esta base de datos puede ser externa a la base de datos, puede ser externa al software. Puede ser algo opcional también. Mira, el nombre de los parámetros se decidió introducir a un tal ALK. Entonces, le están poniendo los códigos a las bases de datos para ubicarlas geográficamente, para ubicarlas en el sistema. ALK, guión abajo, para que estuvieran correctamente identificados en el software. Es lo que ocurre normalmente para una sistematización de parámetros que son activos del edificio, pero que están dentro del ordenador. Así toca.
todo el sistema de los parámetros es ponerle iniciales, insignias, que lo puedan ubicar dentro del sistema, con estas letras. Entonces, uno de los principales problemas ha sido encontrar esa base de datos en los sistemas digitales. Mira, es que fue el traslado más o menos de 280 parámetros generados en Excel. ¿Para qué? Para que sean leídos en los modelos de Autodesk. O sea, tienen que meterle parametraje, sistematización a los parámetros que vienen del Excel para que pueda ser leído en el Autodesk, los modelos de Revit. Para eso, entonces hay que optimizar, entonces hay que sistematizar el trabajo. Gracias al software, el Dynamo también opera gracias al Autodesk, el Revit y el Dynamo. Entonces, para esa interoperación con las tablas, con el Excel. No, trabajan con el Excel de la mano. Toca saber del Excel, toca meterse en cursos del Excel para el tema de la interoperabilidad con las tablas Excel y el Autodesk y los modelos del Revit o modelos del Dynamo. Ya se han desarrollado un buen script para que puedan estar en los modelos Dynamo. Para crear esos parámetros, esos buenos scripts deben estar bien parametrizados para que se puedan compartir con un fichero de formato .txt text. Y ahí entonces se les asignan las categorías. Es una ruta de programación, script. ¿Y qué es el script? Entonces, como meterle un sistema de sistematización a los parámetros que vienen del Excel, que vienen de las tablas del Excel. Una ruta de programación visual. Y se ven las mejoras, se ve esa optimización. Esto para poderlos aplicar a cualquier tipo de modelo. Plantilla de proyectos BIM. Dirección General de Vivienda. Entonces, estos sí son incluidos los requisitos establecidos gracias a la EIR, Employee Information Requirement. Muéstrame el Employee Information Requirement. Wow, ya sabemos a qué hace alusión. Una vez son creados los parámetros y son compartidos como ficheros .txt, formato txt text, pues podemos cargarlos en el modelo de Revit o de Dynamo por primera vez. Y esta herramienta va a ser como un cronograma, un schedule, un horario, un schedule. Es como una base de datos ya montada, unos tools. And David Rushford Project, bueno, una forma masiva de configurar ya en el Autodesk. Cuando ya están montados en el Autodesk, en el Revit, se empiezan a hacer los requerimientos, los requisitos del modelo para el proyecto de obra. Ya después de esto, ya podemos ver tutoriales de lo que es el Revit. Y ahí empieza el requerimiento de los modelos para que sean proyectos de obras de construcción. Muchas gracias a todos. Los BIM Managers os saludan. Hasta la próxima con el EIR, requerimientos de modelo de proyectos de obra. ¿Y qué son los EIR? Adelántame eso. Pues mira, los EIR están haciendo alusión al Employer Information Requirements. La información requerida para el empleador, para el trabajo. Gracias al BIM Channel, del BIM Today, que nos adelantó esta metodología del BIM. Pasando por base de datos, pasando por parámetros y sistematización de parámetros para los modelos BIM 3D. Gracias.